Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, por amor de Dios, ¿por qué se ha puesto usted betún en la cara? Pero que parece al Jolson en versión española, pero ¿qué piensa usted? ¿Cobrar alguna paguita por esto de los africanos que vienen ahora? Me ha dado usted, si además a usted no le hace falta, o sea, usted con esa barba que tiene y todo se pone un turbante y casi cuela, o sea, no necesita ponerse así la cara. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. He estado a punto de no pintarme porque digo, como venga el arrebatamiento y tal, yo quiero ser de los que se lleven. Entonces, claro, que me conozcan, ¿no? Que me conozcan. Claro. Claro. No, pero a lo mejor hay una cuota africana, o sea, bueno. estaba bien pensado, ¿eh? O sea que sepan quién soy, ¿no? Al menos, ¿no? No, eso seguro que lo saben por ahí arriba, pero vamos, lo del arrebatamiento, para mí que va a ser que no, ¿eh? O sea, yo estaba hasta el último momento, ya cuando faltaban 20 minutos para empezar el vuelo, digo, voy a comer, que me coja comido, que luego ya sabe uno que luego no se sabe cuándo dan de cenar por ahí en el cielo. En fin, ha hecho un editorial magnífico. Le recomiendo a todo el mundo también, si no le seguían, pues están tardando, a don César Vidal en las redes sociales, que ha puesto algunos comentarios muy inteligentes, graciosos y sarcásticos, que es como hay que tomarse esto, sobre toda esta tesis del arrebatamiento. Alguno estará pensando, bueno, pues si me arrebatan o si me voy al cielo, pues desde luego no tengo que vivir el circo que estamos viendo aquí. La verdad es que hoy tenemos no cabe la menor duda, eso no cabe la menor duda. Pero una cosa es que lo pienses y otra cosa es que sea verdad. Otro vuelo tenemos hoy cargado de combustible. Además, este combustible no es verde, es queroseno, puro y duro. Ese que arde, combustible informativo, en el que vamos a tratar muchos temas que permanecen fuera del foco en los grandes medios tradicionales, o que cuando sí están dentro se tratan de forma superficial, o en el mejor de los casos, o directamente de forma torticera, para manipular al personal. En un momento, es verdad, en el que una gran parte de los gobiernos occidentales, no solo el español, están promoviendo reformas legislativas para favorecer, para implantar la censura. Había unas declaraciones de Hillary Clinton en las últimas horas que tremendas. También, sí, me han hecho llegar algunos de nuestros oyentes. Dicen, bueno, pero ¿realmente hay un proyecto de ley en Estados Unidos en este sentido? Hombre, pues yo espero que no, pero desde luego... No, pero a Hillary le encantaría. Le encantaría porque lleva mintiendo una cantidad de años tremenda y además, por supuesto, claro, cuando tú cuentas lo de la trama rusa, que era un cuento chino y que ahora resulta que lo quieren volver a relanzar, pues evidentemente quien diga cualquier cosa hay que silenciarlo, ¿no? Trama rusa era un cuento chino, bueno, en este caso un cuento estadounidense, pero al mismo tiempo todas las realidades y las verdades sobre todo lo que hizo Hillary Clinton en el Departamento de Estado, que aparecieron en Wikileaks, que con pruebas y con muchos detalles se siguen negando. Precisamente eso es lo que le gustaría a Hillary Clinton, que no pudiera haber informaciones reales, y en este sentido vuelve a sacar la patita. Esta señora tiene una mal retirada. Yo creo que sigue pensando en que puede volver en algún momento. No, yo creo que no, porque de hecho hubo algún intento. Sí. Ya en la época en que presentaron a ese disminuido que se llama Biden, que se han pasado 4 años negando que estaba disminuido y al final lo han disminuido manu militari prácticamente. Y luego volvió a sonar, pero ya con más debilidad, en la época de Kamala, ¿no?
Sí. No, yo creo que ya tiene claro que está fuera y además no la apoyarían para salir adelante, pero claro, el panorama es De hecho, tremendo es muy porque le posible. gusta mandar, ¿no? Y no se ha Sí, sabido retirar, a diferencia de su marido, claro. que su marido sí ha sabido distanciarse más, en fin, sigue dando conferencias y cosas de este tipo, pero como tienen un dineral, ni falta que le hace, y Bill parece que está más en el dolce farniente que en otra cosa, pero Hombre, ella tiene mucho veneno dentro y no sí. la deja descansar. Hombre, en la casa de los Clinton estaba claro quién llevaba los pantalones, lo hemos sabido, además literalmente, quién llevaba los pantalones y eso siempre ha sido así. Y luego también hay que tener en cuenta que en cuanto ella ha intentado sacar la patita, sacar la cabeza, pues le han puesto el cromo de Michelle Obama adelante, como diciendo, Sí. no, si hay gente que todavía estaría por delante de ti, ¿no? Es verdad que en todo este proceso de manipulación, de intentar censurar, de intentar ponernos un bozal, antes era la mascarilla, ahora es el bozal, intentando mantener esa ficción de que vivimos en democracias en las que existe libertad de información, independencia judicial, defensa del interés general. Es verdad que España en este caso está siendo aún aventajado, porque el promotor de esta censura institucional pues es quizás uno de los tipos que más ha faltado a la verdad. Quizás sea el presidente del gobierno que más ha faltado a la verdad en los años de democracia española y fíjese que ha tenido Bueno, competencia, ¿eh? ha tenido competidores muy serios. O sea, es posible que sea así, pero yo no me atrevería a afirmarlo porque ha habido gente con una capacidad de mentira verdaderamente notable, empezando por Felipe González y Sí, sí. siguiendo por Zapatero y continuando por Rajoy. Sí, sí, sí. O sea, que es que está muy reñido eso, ¿eh? Está muy reñido. Está reñido ese ranking, ¿no? Yo esta mañana además me he levantado dispuesta a comprobar en el BOE la letra pequeña del plan censor de Sánchez. Digo, si viene el arrebatamiento que me coja con el BOE leído, pero no ha sido posible porque no se ha publicado nada. La verdad es que estoy relativamente aliviado de que no se haya publicado nada. La razón es sencilla. Es un paquete en realidad de 31 medidas presentada Joder, por... es que es Sí, algo, 31. impresionante, sí. 31 medidas. Sí. O sea, luego decimos de Milei que lanzó el ómnibus, pero se ve que lo han pensado y han dicho, pero ¿para qué vamos a ir ley por ley, reglamento por reglamento? Hacemos esto como si fueran los grandes expresos europeos y se acabó, ¿no? Sí, sí, o un disco de grandes éxitos, ¿no? 31 medidas, dicen, los ponemos en el Consejo de Ministros, dice, oiga, ¿y esto para qué es? Pues para evitar la crítica y la fiscalización del gobierno. Ojo, sea estatal, autonómico o municipal, no lo olvidemos, porque esto está pasando a un segundo plano. Se habla mucho de Sánchez, pero Moreno Bonilla se está frotando las manos, por ejemplo. Esto es lo mismo que en el tema de las renovables, que vamos a hablar hoy al final del programa. Señores agricultores, señores ganaderos, estén atentos, que hoy al final vamos a hablar de este tema. No, es muy grave y no lo menciono todos los días, evidentemente porque no puedo. Pero aquí de lo que se habla es de que sea el organismo público correspondiente el que pueda controlar quién dice qué y cuánto dinero va para quién, algo que ya de alguna manera sucedía, pero que lo quieren articular. Esto no tiene traslación directa al BOE porque configuran un cajón desastre en el que se mezcla la futura creación de un registro de medios, pero ahí se incluye reformas de leyes orgánicas como la del derecho al honor, la del derecho a la rectificación, que nosotros aquí hemos dicho que eran leyes que ya amparaban a todo aquel que se sintiera ofendido o que consideraba que alguien hubiera faltado a la verdad en alguna información, es decir, ya había instrumentos, lo que quieren es reformar esos instrumentos. Ojo, es ley orgánica, esto hay que aprobarlo por mayoría. Ahora mismo, a pesar de la investidura, Sánchez no tiene mayoría, bueno, ha pasado ahora con el tema de la ley de vivienda adaptada, ¿no?, a todo el tema que tiene que ver con el alquiler turístico. No hay presupuesto general del Estado porque no se pueden sacar adelante de momento, con lo cual hay que ver hasta qué punto tiene este apoyo. Luego, la revisión del Código Penal, que este es otra de las cuestiones que sale siempre a colación, para eliminar los delitos de ofensas contra sentimientos religiosos e injurias a la corona, fíjense cómo es el asunto, y al resto de instituciones del Estado. Y luego también una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que aquí hay también mucha enjundia. Aquí los servicios de inteligencia están muy interesados en todo esto. Hay que decir que los servicios de inteligencia españoles, sin entrar a su mayor o menor capacidad para realizar su trabajo, al menos su trabajo oficial, tienen un cuerpo normativo que les regula bastante lamentable, bastante exiguo y que abre muchas vías para que se puedan realizar determinadas operaciones
que a algunos les parecen extraordinarias y a otros no tanto, porque no pueden ni siquiera fiscalizarse entre ellos. Así que cuidado, porque esta ley de secretos oficiales no solo va a afectar al que informa, sino también al que filtra, al que informa, porque el periodismo de investigación, no se engañen, brilla por su ausencia. El 95%, y me estoy quedando corto, de las exclusivas que se dan con informaciones de esas que mueven conciencias o que pueden sacudir un gobierno, son filtradas, elaboradas, redactadas por facciones de servicios de inteligencia, que en un momento dado, pues a veces con y otras sin el apoyo gubernamental, intentan mover esa agenda, ¿no? Algunos dirán, bueno, ¿esto es el gobierno en la sombra, el Deep State? Bueno, pues es una parte también de todo esto, ¿no? Claro, el registro contendrá información sobre propiedad e inversión publicitaria, el registro de medios, pero no se sabe para qué lo van a usar. Entonces dice, oiga, ¿lo van a usar para vetar a determinados medios de las campañas institucionales? Sí. ¿Esto ya se hace? También. ¿De las ruedas de prensa? Se está haciendo también. ¿Para multar? Pues seguramente. Entonces le han preguntado a Bolaños y a Urtasun. Urtasun es el de Sumar, el titular de Cultura, porque esto lo está elaborando Presidencia con Cultura, y dice, bueno, ya habrá tiempo de ver los detalles, ¿no? Dice, bueno, yo de momento voy a probar esto y luego ya veré cómo lo manejo o cómo lo desarrollo. Insisto, hacen falta proyectos de ley, hacen falta proposiciones de ley y hace falta reformas de leyes orgánicas, con lo cual el propio Bolaños dijo, bueno, tenemos toda la legislatura por delante, ¿no? Claro, al mismo tiempo que se está pasando todo esto, que sería en la cara A, o en el lado blanco, o de cara al público, hay una cara B, una cara de cloaca. Una cara de cloaca en la cual, en esta ocasión, no solo está el servicio de inteligencia, sino directamente la cúpula del PSOE, si hacemos caso, algunas de las grabaciones que están en torno al caso de Begoña Gómez y en concreto la de un empresario, que ha salido publicada hoy, en la cual pues, se acusa a la Secretaría de Organización del PSOE de urdir un plan para acceder a determinados expedientes que se estarían realizando de periodistas, de jueces y fiscales, vida íntima, amistades, negocios, etcétera, etcétera, para, evidentemente, utilizarlos para chantajearles si no pasan por el aro, si no bailan al son que marque, en este caso, presidencia del gobierno. Yo sinceramente, vamos a ver, porque esto que voy a decir es muy triste, pero no tengo ninguna duda al respecto. Yo creo que periodistas, fiscales, jueces, en un porcentaje muy elevado, ya están controlados por el gobierno. O bien porque es la publicidad institucional, o bien porque es un ascenso, o bien porque es un destino, o bien porque hay afinidades ideológicas. Es decir, ahora mismo Sí. la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que es de jueces y jueza por la democracia, firmó un panfleto en el que aplaudían la llegada de Podemos al gobierno en coalición con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es decir, hay mucha gente que ya está entregada. También es verdad que hay gente que no está entregada, o porque es una persona digna, o por razones ideológicas, o por lo que sea. O porque entra en la batalla política propia y está siendo utilizado o porque de ariete. Tiene su propia batalla, efectivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Hombre, pues esta gente, el chantaje suele ser, pero bastante efectivo. Es decir, yo estoy pensando en estos momentos, y por supuesto no voy a dar nombres, en algún periodista que había fotos interesantes de él saliendo de una discoteca con una señora que no era su mujer y que en una cuestión bastante grave cambió de opinión, pero vamos, de forma radical. Era de eso de decir, pero ¿qué le pasa? Y sé de un catedrático que se dio la circunstancia de que cambió también de opinión radicalmente porque había fotos de él con jovencitos y no precisamente enseñándoles a Aristóteles. Y sé de algún altísimo magistrado, pero altísimo, que en un momento determinado se lo quitaron de encima porque pertenecía a la adoración nocturna, pero luego se iba con sus amantes masculinos, a pesar de ser un respetable padre de familia, pues los fines de semana a pasárselo bien a la costa y encima cargaba los gastos a la institución judicial en la que él estaba.
Y estoy pensando en 3 casos concretos con nombres y apellidos que no voy a dar. ¿Qué pasa? Pues que en un momento determinado esta gente vaya si se doblegó, pues porque había fotos, porque había constancia del hotel donde iba a sus escarceos con efebos, porque había circunstancias de este tipo. Es decir, el chantaje funcionó. También es verdad que hay gente que no es chantajeable, pero hay gente que sí. Hay gente que sí. Y entonces ahí el chantaje pues tiene un peso muy considerable, ¿no? Que no se le puede chantajear, pues hay otros mecanismos, se le amedrenta, se le intenta que quiebre, se le abren inspecciones de Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Se le manda una bomba. Se le manda una bomba. Hay varias formas, sí. Un día tiene algún susto con el coche, estas cosas, o te ponen una pistola en la M30, en alguna de las salidas, y estas cosas suceden, ¿no? Alguien estará echándose las manos a la cabeza y dice, bueno, pero estas cosas pasan. No solo es que pasan, es que son el pan nuestro de cada día, y de vez en cuando alguien al que le prometen algo y luego no se lo dan, entre otros, pues protección, como seguramente sea el caso de este empresario, de este tipo que pues conocería parte de lo que ha sucedido en torno a los escándalos de Begoña Gómez y la relación con determinados empresarios que están sacando tajada. No olvidemos que Begoña Gómez ahí no está sola. Hay una serie de empresarios que sacan tajada de las decisiones que salen del Palacio de la Moncloa, algunas de ellas, por no decir la mayoría, sobre todo en el plano internacional, dirigidas desde Londres, desde Bruselas o desde Washington, con destino a Marruecos, buena parte de ellas. Ya dijimos nosotros desde el primer momento que el tema Pegasus es más importante por esta historia que por el tema del 11M. Y bueno, pues en esta grabación a Pedro Sánchez se le denomina como el gran jefe, y este señor dice que ordenó a Ferraz, el propio Sánchez, que recopilara información sensible sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de los medios justo tras esa apertura de las diligencias penales contra Begoña Gómez. No es que haya un plan nuevo, sino que según este tipo, pues habría intentado Sánchez capitalizarlo directamente, ¿no? Bueno, no sabemos si es la X, si no es la X, pero como digo, estas cosas suceden todos los días y lamentablemente tenemos constancia, ¿no? Al final va a ser un otoño calentito, porque este hombre decía que el plan está abierto y que va a empezar a salir material. Textualmente dice que hay tropecientas mil cosas, entre otras razones porque este hombre ha tenido acceso a ese material. No sé si ha participado en su elaboración, esa sería otra de las películas. Otoño calentito, esperando la acometida de unas cloacas que igual te montan un grupo paraterrorista, que te ayudan a ocultar pruebas en el mayor atentado de la historia de España, que participan en procesos de manipulación que pueden alterar los resultados de unas elecciones. Esto es la máquina del fango. A mí la expresión me gusta mucho. Máquina del fango. Lo que pasa es que, como es tan hábil el aparato del PSOE, como es tan hábil Sánchez, al final hace o lo utiliza en el sentido contrario. La máquina del fango son ustedes. Es así. La verdad es que es así, pero claro, como conocen también el mecanismo, porque es que llevan con el mecanismo décadas, o sea, si es que no nos podemos engañar. O sea, yo he visto un partido socialista que limosneaba que lo sacaran en los medios, y eso lo he conocido yo, pero lo limosneaba. Y Felipe González compadreaba con periodistas en aquel entonces para que le hicieran entrevistas y cosas de ese tipo. Entonces yo he visto eso. Y luego de ahí se ha pasado al control absoluto de los medios, y os vais a enterar por los años en los que nos despreciabais, no nos escuchabais lo suficiente o nos criticabais. O sea, esa es la pura verdad. Se lo he visto hacer también al Partido Popular de Mariano Rajoy, ¿eh? O sea, aquí no nos vamos a engañar y no vamos a hablar ya de Pujol o Arzayus o todas estas bestias pardas de los nacionalismos catalán y vasco. Pero claro, en el Partido Socialista, que es quien ha estado más tiempo en el poder, pues es algo tremendo, y conocen todo, y han pasado de ser aquellos chicos de hombre a ver si nos sacáis a los chicos de te voy a sacar a leches. O sea, así de claro. Sí, una máquina del fango que trabaja mientras otra máquina, en este caso confiscatoria y tampoco muy limpia, que digamos, la de Hacienda, prepara una gran subida de impuestos al mismo tiempo que garantiza la financiación privilegiada al aparato político catalán, lo cual se ha confirmado durante este verano, ese cupo catalán, el pacto fiscal de toda la vida que ha estado siempre encima de la mesa y que al final se va a salir adelante sin tener presupuestos generales del Estado, que este año fueron prorrogados, que es muy posible que sean prorrogados de nuevo por la falta de apoyos parlamentarios. Comentaba usted, don César, cuando estábamos preparando el programa, que hay cierta desazón entre los buscabonos, los inspectores de la agencia tributaria, por si pierden parte del pastel catalán. Hombre, están muy preocupados porque Cataluña era un sitio donde trincaban muchísimo.
Es que, vamos a ver, los buscabonus, aparte de ser unos enemigos del pueblo, constituyen una hez moral difícil de superar en su bajeza y en su vileza. Y fundamentalmente lo que les mueve es el bonus, ¿eh? Es más, hay que decir en honor a la verdad que ninguno de ellos se le ocurre decir que están haciendo un bien a la sociedad, que se ocupan de que todos contribuyan, porque se les ocurre decir eso en público y los pueden despedazar, y además de manera más que comprensible. Entonces, ellos se callan, suelen ocultar que son buscabonus, es decir, no lo sabe la gente de su entorno, amigos y tal, no lo sabe por regla general nadie, y por supuesto se mueven por el bonus, y además incluso las inspecciones están hechas para poder trincar el bonus, que es una barbaridad que paga el conjunto de los españoles, que deja que esta gente lo saque a manos llenas. Claro, ¿qué pasa con Cataluña? Pues hombre, que sin querer ofender a nadie, Cataluña es más importante que Asturias, o es más importante que Murcia, o es más importante que La Rioja o que Extremadura en términos impositivos. No es, ni mucho menos, la primera contribuyente que hay en el caso de España, pero sí tiene mucha importancia. Es la segunda región por población, es la segunda región seguramente en cuanto al Producto Interior Bruto. Entonces es importante, ahí hay mucha loncha que cortar. En el momento en que tú a estos buscabonus les dices se te acabó el bonus, bonito, porque ¿a qué hora va a entrar una hacienda catalana? Que además va a ser gente a la que se va a enchufar de nuevo, a lo mejor alguno de vosotros os cogen, pero lo más seguro es que os den una patada donde la espalda pierde su honroso nombre y os manden a las zahurdas. Bueno, pues están que muerden. O sea, aquí los primeros que pusieron el grito en el cielo contra el regalo fiscal que Sánchez piensa hacerle a Cataluña fueron los buscabonus, inmediatamente. Y no porque les importe la solidaridad fiscal, ni la justicia contributiva, etcétera, que son cosas que ellos pisotean todos los días. Lo que les importa es el bonus. Y claro, como Cataluña tenga una hacienda independiente, se les acabó el bonus. Y están que muerden. Están que muerden. Y claro, están frotándose las manos los que van a ganar, que serían los de la hacienda catalana, que están diciendo ahora nos toca a nosotros, ¿no? Ahora nos toca a nosotros y además en el panorama que vamos, pues fíjate la de cosas que podemos hacer, ¿no? En plan creativo. Y entonces, vamos a ver, la hacienda en Cataluña siempre ha sido muy bochornosa. O sea, recuérdese cómo hubo buscabonus que recibieron bonus de algunas empresas de champaña, de cava, sí, para hacer la Pascua a la competencia de otras empresas catalanas de cava. Es que no nos acordamos de lo que hay, pero esto es así. Cataluña está a la cabeza de la corrupción en España y mira que está la cosa reñida, ¿eh? La vista gorda. La vista gorda con los maletines y los maleteros llenos de dinero que iban a Andorra. Por ejemplo, y muchas otras cosas. Pero, a fin de cuentas, aunque eran sobornables, canallas, ladrones, en fin, lo que han demostrado que son en otras partes de España, pero en Cataluña más, pero bueno, seguían dentro del organigrama que le daba los bonus que pagan todos los españoles y que son centralizados, estatales, etcétera. Claro, esto se puede acabar. Y entonces, hombre, a lo mejor los que aceptaron recibir un soborno para hundir una empresa de cava, pues esos si un incentivo, dicen ellos. Sí. Esos si no están jubilados, claro, pues a lo mejor entran en la nueva administración, incluso con un cargo importante en esos enjuagues y en otros enjuagues, ¿eh? Según Isabel Acosta, publicaba un reportaje hace un par de años sobre todo el tema de los bonos de los inspectores de Hacienda, después de consultar con varios juristas y además la conozco personalmente y es una gran periodista, estarían ganando un 40% extra al año en bonus. O sea, no es una cantidad pequeña, un 40% extra. De media son unos 30.000 y hay que tener en cuenta 30.000 euros y hay que tener en cuenta que no todos ellos cobran y que cobran, y esto hay que recordarlo, aunque la mayor parte de la gente lo sepa, cobran por hacer inspecciones, aunque las actas luego fracasen, aunque luego los tribunales las tumben, algo que sucede en más de la mitad de los casos, lo cual demuestra aquí un dolo y una mala fe más que evidente. Siempre que hablamos de Cataluña,
no siempre lo digo, pero ya que en esta nueva temporada, al menos en el Despegamos, es la primera vez que hablamos de finanzas catalanas, hay que dejar muy claro, porque hay muchas personas que yo entiendo que pues han sido abducidas, ¿no?, dentro de este mensaje del independentismo económico. Todo ese dinero de más o todo ese dinero adicional que va a recibir la Hacienda catalana o todo ese dinero que va a gestionar la Hacienda catalana, si utilizamos el mismo lenguaje que emplean los independentistas, no va a suponer en ninguna medida una mejora de los servicios públicos en Cataluña. Eso lo No, tienen que en tener claro. absoluto, Hay en gente que piensa que sí, absoluto. no, dice, no, es que claro, al final, no. Esto va a permitir a toda esa élite, a todos esos burócratas, a toda esa oligarquía, a toda esa nueva aristocracia, seguir apretando las tuercas, seguir vendiendo el mensaje victimista, porque ellos son los primeros interesados en que no haya una independencia real, porque entonces se les acaba el chollo. Y mientras tanto van a manejar los sentimientos y la voluntad de unas personas totalmente respetables. Oiga, usted no quiere ser español. Perfecto, si no hay ningún tipo de problema. El asunto es lo que están haciendo sus gobernantes para defender y utilizar ese mensaje. Y esa es la clave, ¿no? Ahora el gobierno dice, bueno, pero si entonces tenemos que dar una financiación a Cataluña, porque se la merecen, porque hay un problema histórico, etcétera, etcétera. Ya sabemos el lenguaje que emplean. Entonces hay que subir los impuestos. Dice, ¿cómo pare usted el carro? Pero no nos decían que esto no iba a afectar a la caja estatal. Dicen, no, hay que subir los impuestos. Entonces, el bulo es que hay que subir los impuestos para compensar la financiación catalana y porque lo manda Europa. Es un bulo doble. Esto supongo que también lo analizarán los censores del gobierno, cuando los de la máquina del fango. No, señor, no se hace por esto. Se hace porque el gasto público elefantiásico del gobierno no tiene límite, está creciendo al mayor nivel de la historia. Un dinero público que se está empleando, como saben todos nuestros amigos, no en mejorar los servicios públicos, cada día son peores, educación y sanidad en España. La verdad es que dan bastante vergüenza ajena. El hundimiento, el desplome es absoluto. Sino que se usa en maquillar cifras macroeconómicas para que parezca que España va bien. Que España va como un cohete, que diría Sánchez. Y la excusa es el relato es el de siempre. Vuelven otra vez con el mantra de que se suben impuestos a los ricos, cuando ya está más que demostrado que toda subida de impuestos la pagan las clases medias y cada día más las bajas, porque la propia clase media está menguando a una velocidad de vértigo. Y estamos hablando de impuestos, subida de impuestos al ahorro, a los depósitos bancarios. Ya saben ustedes, tienen que gastar. Que ustedes invierten mal, no tienen que tener el dinero en depósito, lo tienen que invertir en los empresarios amigos de Draghi, de von der Leyen y compañía. Impuestos al consumo, subida de IVA, subida de impuestos a la energía, con la excusa de la fiscalidad verde, el pack completo. Y como cada vez que Hacienda lanza el navajazo a la población, se saca del armario ese falso mantra de que en España se pagan menos impuestos que en Europa y que hay que armonizar. Esto es muy bonito. Sigue, ¿por qué no armonizamos a la baja? No. Armonizamos al alza. Señores, los españoles hacen el mayor esfuerzo fiscal de las grandes economías del mundo desarrollado. Acaba de publicar el Instituto de Estudios Económicos un informe con datos de Eurostat, analizando sistemas tributarios, impuestos y estructura fiscal a través de más de 40 variables, y España está en la cabeza de las grandes economías por delante de Italia, de Francia, de Alemania, superando a los países nórdicos como Finlandia, Dinamarca, como Noruega. El esfuerzo fiscal es la presión fiscal que soporta y el PIB per cápita de cada país, que es la forma de medir esto, no solo en ingresos en función del Producto Interior Bruto. El problema, que no les engañen, no son los ingresos, es el gasto. Pero claro, sin gasto, ¿cómo crece España? No podría crecer España. Ni tampoco podrías tener pesebres, y aquí también miro a todos los partidos. Ni tampoco podrías mantener un estado del bienestar que ya es el bienestar del Estado. En estos momentos, pensionistas, funcionarios, empleados públicos y todas las personas que cobran prestaciones superan ya en número a los asalariados y a los autónomos. Hay 500.000 más de personas que cobran Es del erario pavoroso. público. Es que eso es pavoroso y eso es insostenible. Y con una fuga de más de 40.000 Usted lo españoles que contaba se ayer. van de España cada mes, eso no hay quien lo sostenga. Porque claro, los que se van no son los funcionarios, vamos, a lo que estén jubilados y hayan decidido pasar el final de sus días en Costa Rica o en República Dominicana o algo así. O sea, los que se van no son los funcionarios. No, precisamente no. De hecho, fíjese, ¿usted recuerda cuando hace años decíamos
y planteamos la cifra aquella de 3,1 millones de personas en las plantillas de las administraciones públicas y era un escándalo y se planteaba que eran demasiados, que se iban a reducir. ¿Recuerda usted? Con Zapatero, luego con Rajoy. No, me acuerdo, yo nunca creí que se fueran a reducir, Hay pero sí medio que millón debían más. reducirse. Claro Hay que hay medio medio millón millón más, pues claro, porque son votos y porque en última instancia lo pagan los pobres desgraciados que se convierten en víctimas de los buscabonus de la agencia tributaria. Y el que no quiera ver esto a estas alturas y me vaya diciendo que es que va para educación y va para sanidad, Sí, o sí. es tonto de capirote o realmente es una persona que se beneficia de la historia porque, bueno, pues porque yo estoy dentro de la administración y vivo de que a usted le roben. Y punto final. Bueno, precisamente esta mañana cuando estaba leyendo el BOE, el Ministerio de Sanidad lo que se dedica ahora es al tema de la tarjeta sanitaria digital, para que las comunidades autónomas puedan emitirla en formato virtual. Esta es la gran cuestión. Dice, oiga, pero el problema en España con la tarjeta sanitaria no es que yo me voy a otra comunidad autónoma y que ya no me pueda atender en mi médico de cabecera y que tengo que ir a urgencias. Que los alemanes flipan cada vez que les cuento esto. Los alemanes, que son un estado federal, dicen, oiga, pero los Länder, que son los estados federados en Alemania, tienen muchísimas menos competencias hombre, que las autonomías de calle. españolas y son un estado federal. Así es, ¿no? Y luego dicen, bueno, entonces, si tenemos tantas personas que viven del erario público, lo que habrá que hacer será potenciar el sector privado, lo que habrá que hacer, no sé, es intentar que las pequeñas empresas, que los emprendedores salgan adelante. Dicen, no, lo que hay que hacer es traer más emigrantes africanos. Hay pocos emigrantes africanos en España. Esa es la solución que plantea el establishment político. Es que es algo de verdad, pero además con la cantidad de parados que hay en España, que está a la cabeza del desempleo dentro de la Unión Europea. Sí, y del mundo desarrollado, de la OCDE. Y vas a traer gente de África, o sea, es algo... Y además, mira, le voy a ser sincero porque no tengo ninguna duda de lo que voy a decir ahora. Se traen africanos porque piensan que son imbéciles. Es decir, los africanos que vienen son gente que pertenece a razas inferiores y por eso nos son los racistas, traemos. es verdad, es un son enfoque profundamente racista. racistas, igual que son profundamente machistas. O sea, tú no tienes nada más que hablar con ellos en privado, en un momento que se han tomado un par de gin tonics, y ponen a las mujeres, empezando por sus compañeras de partido, pero de chupa de domine las ponen. Sí. Y es así. Y las promovemos porque en el fondo son tontas. Es decir, luego son muy, muy jorobadas en algunos aspectos y tal, pero en el fondo son tontas y se dejan llevar. Y ya los africanos ni te cuento. O sea, y esta es la historia y desgraciadamente no solo es en España, sino que es en la Unión Europea. Es decir, claro, a fin de cuentas, esta gente va a ser más manejable. Pero si no han tumbado una dictadura en su vida en ninguno de sus países, aquí hacen lo que les digamos. Luego van los chinos, les hablan de igual a igual, les ofrecen planes de infraestructuras y los africanos dicen, pues hemos estado haciendo el tonto hasta ahora. Claro, evidentemente. Yo, insisto, parece una broma, pero no lo es. Según lo que propone el gobierno en estos momentos, en un momento en el que la inmigración irregular se ha convertido en un problema gravísimo para España, con territorios como Canarias o Ceuta clamando ayuda ante una situación que es absolutamente insostenible, como planteaba usted también en relación con la economía, pateras todos los días, es increíble. ¿Qué propone el gobierno? Dice, no, vamos a traer más, pero vamos a traer más usando la inmigración circular. Esta a mí me gusta mucho. Qué bonito es eso de la inmigración circular, sí. Qué bonito es, qué bonito es. Y bueno, ¿y esto de qué va, esto de la inmigración? Bueno, pues se trata de... Esto es lo que ha presentado Sánchez en la gira que ha hecho por países africanos. No me lo estoy inventando. Esto todo es información del propio presidente del gobierno y de su oficina de prensa. Formar a personas en los países de origen para que vengan a España a cubrir la mano de obra que precisan empresas españolas agrícolas. Esto ya más o menos no lo conocemos. Textiles también, para determinadas campañas o periodos concretos de tiempo. Pero estas personas vendrían a España para trabajar con la promesa de regresar cuando finalice el trabajo. Ustedes se pueden reír todo lo que quieran, parece una broma, pero lo dicen en serio. Vamos a ver, para ser justos, porque además esto me lo conozco muy bien, tengo familia en la oliva, en la industria de la aceituna en Jaén, conozco también el caso sevillano, de Huelva. Vamos a ver, es verdad que hay vacantes de empleo que no se cubren en España porque hay personas que prefieren cobrar una prestación que partirse el lomo en el campo. Esto es verdad. Pero también es cierto
que muchos sectores no pueden pagar sueldos elevados por las cargas burocráticas y por el aumento del salario mínimo interprofesional, que hace que determinados trabajos, con todo el respeto para esos trabajos muy duros, pero que tienen muy poco valor añadido y por lo tanto no generas ese valor añadido con respecto al sueldo que te están pagando, en este caso el salario mínimo interprofesional. Hay muchos casos en los que la productividad del empleado no alcanza ese salario, sobre todo si le incluyes la carga fiscal y las cotizaciones sociales, que al final pues es un incremento notable. Pero hombre, de ahí a decirnos que vamos a traer aquí a personas que después de trabajar se van a marchar a sus países viendo la manga ancha que hay aquí y cómo se les recibe en muchos casos, porque van a ser votantes futuros, si no ellos la segunda generación, miren lo que ha sucedido en Francia. Si es que no hace falta irse muy lejos. O pretender siquiera que todos vayan a trabajar, porque esta es otra. Oiga, aquí llega un tipo, se hace el primer día la campaña de la fresa y cuando vea en la plaza del pueblo a sus compatriotas con el iPhone tomándose un cafelito, que eso está sucediendo en España, tenemos oyentes que nos lo han trasladado así en numerosas ocasiones, es decir, no estamos exagerando lo más mínimo, y dice, oiga, ¿y por qué me voy a ir yo ahí a partir el lomo? España tiene firmados con 7 países acuerdos de migración circular. El estrella es Marruecos. Que no los veo yo volviéndose, salvo que se hayan asegurado una paguita que cobran en Tánger y que les viene de España. Hay canales en YouTube y canales en otras redes sociales dedicados a explicarles a los marroquíes que vienen a España cómo tienen que venir para no trabajar y cobrar. Hay muchos de ellos. Luego se mete a todo en el mismo saco. El que viene de Colombia, el que viene de Ecuador, el que viene de Argentina, el que viene de Uruguay, de Honduras, que son países que también tienen acuerdos de este tipo con España. Pues no, señor, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Por cierto, tenemos a 2 nuevos ahora, Mauritania y Gambia, que son con los que ha firmado A mí esto, Sánchez. lo de Mauritania es que me mata, ¿eh? O sea, un país donde la homosexualidad es un delito, donde practican la mutilación genital de niñas y donde además la mayoría de la población es analfabeta. Bueno, Sí. el aporte que esto va a significar para la sociedad española es verdaderamente extraordinario, vamos, inolvidable. Inmigrantes circulares mauritanos. Welcome. Sí, welcome. Bueno, el Papa al final viene a Canarias. Viene a Canarias también. Va a hablar del tema migratorio. Ha confirmado que está pensando en viajar a Canarias. Iba a decir una grosería, pero en fin, En patera no viene, ya le digo, ¿eh? Qué bolas tiene el Papa, ¿verdad? O sea, es algo, y lo digo de la manera más suave, pero hace falta valor. O sea, los canarios que están aterrorizados porque les están invadiendo, porque hay lugares donde ya hay más africanos que canarios, porque están en esa situación y encima viene el Papa para decirte que estupendo. Es algo, pero verdaderamente para romper a llorar. Dice que quiere mostrar su cercanía a los gobernantes y al pueblo canario. Sí, sí. Y bueno, pues no está muy claro si va a ir a Argentina también, que se está barruntando esto y podría ser parte de su viaje, perdón. De donde nunca debió salir. O sea que es así. Se está planteando eso de que haga una escala. Este hombre tiene 87 años, se lleva ya diciendo desde hace mucho tiempo que tiene problemas de salud. No falta el día en el que haya alguien en redes sociales que diga que ya está a punto de pasar, no sé si decir a mejor vida, porque en su caso no sé si va a ser así, pero lo vamos a tener por aquí seguramente haciendo propaganda, que es quizás lo que más le gusta a este señor, ¿no? Y en Europa, pues poco ha tardado la flamante nueva comisaria española Teresa Rivera, a la sazón globalista y funcionaria destacada de la secta de la calentología, en ponerse a las órdenes de von der Leyen. Menudo equipo el de von der Leyen. Es que ayer cuando terminé el programa, digo, voy a volver a ver el ranking y ya no merendé porque dije, no puede ser, menudos tipos. Ríanse ustedes del aparato soviético o de los ministerios nazis. O sea, fíjense realmente en esas personas y fíjense en el nombre de los cargos y cuál es la tarea. El barco europeo hundiéndose y estos señores diciendo que van a respetar la prosperidad, la democracia. Un continente que lleva secuestrado ya mucho tiempo, como bien saben muchos, o no tantos, pero en todo caso muchos de los oyentes de César Vidal y en concreto todos aquellos que están suscritos a cesarvidal.tv, porque hemos hecho un repaso importante sobre todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué confirma Rivera? Pues confirmando
Ella a su vez también, valga la redundancia, lo que algunos ya estábamos avanzando en las últimas horas. Esta señora, que en España se oponía al mantenimiento de las centrales de energía nuclear, que ha atacado al sector energético por querer mantener una fuente de energía que es la única que garantiza el suministro junto con las centrales de gas, al menos hasta que las baterías o los sistemas de almacenamiento estén más desarrollados. Pues ahora llega a Bruselas, rueda de prensa, y dice, oiga, pues la nuclear igual no está tan mal. Todo sea para agradar a una Úrsula que la semana pasada dijo que la nuclear es necesaria para alejarnos del malvado Putin. Y de paso, eso no lo dice, hacer que ganen dinero aquellos que, como Bill Gates, Warren Buffett y otros, pero ellos liderando ese proceso, llevan años apostando por unos reactores nucleares nuevos, más pequeñitos, hemos hablado aquí de ellos, siendo conscientes, estos tipos, y conocedores de por dónde transcurren los caminos sinuosos de la agenda global lista. Me he ido al plan Draghi, a ver qué dice Draghi, porque tengan en cuenta que el plan Draghi es la agenda absoluta de Europa para los próximos años. Es decir, todo el equipo que ha nombrado Úrsula lo ha nombrado para llevar a cabo el plan Draghi. Es decir, aquí no hay sorpresas. Oiga, ¿va a servir de algo el voto de cada ciudadano en los Estados miembros? No, señor, no va a servir absolutamente de nada. Da igual quién gane las elecciones. Esto es duro, pero hay que decirlo y hay que ser claro al respecto. Porque cuando gana alguno que no tiene que ganar, pues le montas una operación, le montas una revolución de color, le pegas un tiro en un parque. Sí, señores, es que tenemos ejemplos. Entonces el plan Draghi está ahí. Digo, bueno, a ver qué pone de la energía nuclear. Pusimos las principales líneas de este plan el lunes y hay un apartado específico, apoyando la relevancia de la energía nuclear en el sistema energético futuro de la Unión Europea, diciendo los pasos que hay que dar. Y en este apartado habla, cito textualmente, de la nueva energía nuclear, que es así como la denomina, citando esos nuevos reactores, como digo, los reactores SMR, por si alguien quiere buscarlos, SMR, de sus amigos o de sus amos, Buffett, Gates y compañía, como una solución a medio plazo junto con el desarrollo de la fusión nuclear, que aquí sí que para muchos es la verdadera solución en el futuro. Conseguir pasar de la fisión a la fusión, de momento no es posible. Y esto, como suele decir usted, don César, ¿quién lo va a pagar? Pues ustedes, queridos niños. Exactamente, pues vosotros, queridos niños, claro, si no hay más vuelta de hoja, y quien no se haya dado cuenta de esto todavía y siga pensando que todo va a educación y sanidad, insisto, claro, o es tonto de baba, pero tonto, o realmente es muy ignorante o se beneficia del robo, expolio y saqueo de aquellos que producen riqueza en España. O aspira a beneficiarse en el futuro. Que esa aspira es otra idea también. Dice, oiga, las piezas se van colocando así, como me decía a mí un consultor en una celebración, en un cumpleaños que teníamos hace unos días, y coincidí con un consultor y me decía, no, si yo realmente estoy de acuerdo en que esto es un gran fraude, pero en el futuro yo si quiero seguir trabajando de lo que estoy trabajando, pues necesito defender esta idea y le dije yo, para participar de ese gran fraude, y me dijo, sí, digo, bueno, pues está bien que seas una prostituta, por lo menos espero que en el futuro cobres bastante dinero, porque no es lo mismo ser una prostituta barata que una cara, ¿no? Esto es duro, pero es así. Hay muchos consultores que nos están escuchando ahora, piénsenlo, muchos especializados en renovables. No hablo de oídas. Nosotros tenemos aquí muchos oyentes, se dirigen a nosotros, nos escriben correos electrónicos y tenemos ese feedback. Bueno, con todo esto sobre la mesa llega Teresa Rivera, Santa Teresa Renovable, y dice, oye, pues esto de la energía nuclear no lo había pensado yo, pero igual sí, ¿eh? Y entonces, recién nombrada comisaria de competencia, y al cargo también de esa política de descarbonización europea, en Estados Unidos el diario político, el diario digital, le llamaba Green Chief, la jefa verde, ¿no? Me ha gustado mucho esto, ¿no? Cara de bruja tiene, sí, cara de bruja tiene también, ¿eh? Sí, eso de Green Chief es que suena a eso, sí. Eso, o a enano malvado del bosque, o algo así. O sea, como el Grinch, ¿no? El que te quiere fastidiar la Navidad, algo así, exactamente, ¿no? Algo así. Sería algo así, ¿no? Entonces le preguntan en rueda de prensa, porque claro, hay varios países. Bueno, de hecho es que prácticamente ya todos que están analizando el tema nuclear, incluso Alemania, aunque lo digan con la boca pequeña, saben que esta señora se ha caracterizado por su posición a la nuclear y lo ha hecho así también en todos los foros europeos, y los periodistas le preguntan, oiga, ¿hay algunos gobiernos europeos preocupados porque la hayan nombrado usted? Porque claro, usted es antinuclear. Dice, no, yo no soy antinuclear. ¿Cómo que no? Dice, no. Se han respetado todas las decisiones que cada Estado miembro ha tomado a la hora de definir sus sistemas eléctricos y sus distintas opciones, y se van a seguir respetando.
Claro, Francia dando palmas con las orejas, después de habernos tomado el pelo hasta la saciedad. En concreto, la propia Ribera, aprovechando las subvenciones eléctricas. Recuerdan ustedes, ¿no? Cuando los franceses nos compraban la electricidad aprovechando aquella excepción ibérica. Es que le pusieron nombre de embutido, ¿verdad? Aquello. Dice, oiga, y el tubo que íbamos a hacer, Barcelona-Marsella y tal, para el hidrógeno y tal, bueno, eso ya veremos, que los franceses tampoco quieren, evitando que España pueda llevar el gas al centro de Europa. Y hoy Ramón Roca, que es el director, el presidente, bueno, creo que es director, no es presidente, no sé si es presidente de la empresa o no, del diario El Periódico de la Energía, que aquí le he citado en alguna ocasión, le conozco personalmente, desde aquí le mando un abrazo. Y por eso, como le conozco y tengo buena relación con él, por eso le nombro, ¿no? Si no, no le nombraría. Ponía en redes sociales que con independencia de la ideología que tenga cada uno, tendríamos que alegrarnos de que Teresa Rivera tuviera ese cargo por ser española. Y yo le digo que no sirve a intereses españoles. Ramón, no sirve a intereses españoles. Es más, no sirve a intereses europeos. Sirve a intereses concretos que pueden beneficiar a algunos países europeos, como en este caso Francia, pero ya está. Y luego la gran mentira de desconectarnos del malvado Putin. Vamos a ver. Úrsula, Teresita, ¿el uranio quién lo tiene? ¿El uranio enriquecido para las centrales nucleares quién lo tiene? ¿Qué país es el principal exportador a nivel mundial de uranio enriquecido que suministra también a las centrales de Estados Unidos? Pues Rusia, muchachas. Esto lo habéis mirado, Úrsula, Teresa, lo habéis mirado esto. ¿Lo sabéis? Bueno, y si se lo han mirado, que Úrsula seguramente lo sabrá. Hombre, claro. A Úrsula le importa un pimiento porque ella está a lo suyo, al trinque conyugal y dentro de nada filial, me temo. Y la otra pobre seguramente no lo sabe. O sea, cuidado que le enchufa al marido, ¿eh? Que Teresa Rivera es muy de enchufar al marido, a ver si va a acabar en algún organismo por allí. Igual llama a Nadia y le dice, oye, Nadia, ¿cómo hacemos esto, no? Sí, pues puede ser. Ahora, la fama me da mucha tristeza, porque además hoy, antes de empezar el programa, tenía una conversación bastante dilatada con una persona en el extranjero. Pero la fama de ignorancia y de falta de preparación de los españoles fuera de España es colosal. Mira que hay gente que son profesionales, que salen de España, huyendo de España desde hace años, etcétera, etcétera. Pero la impresión que hay es que la gente que gobierna el país tiene una ignorancia de lo que es el mundo verdaderamente enciclopédica, porque prácticamente no hay nada en una enciclopedia que no ignoren. Y la gente que está en el país, 3/4 de lo mismo. Y a esa ignorancia suman la indiferencia. Es decir, ni saben lo que hay, ni saben lo que es el mundo, y además es que les importa un pimiento. Un pimiento. Y todo te lo solucionan haciendo referencia a la calidad de vida, que fundamentalmente es la comida y el clima, que es algo que no depende de ellos, además. Y que además cada vez se consume menos esa comida. Y cada vez menos, y vamos a ver lo que pasa con el clima. Pero me lo contaba una persona que tiene negocios en el extranjero, o sea, es una persona que está ubicada en el extranjero, y me lo decía los españoles y me lo decía con tristeza. Dice, es una indiferencia total y absoluta. Y me contaba que desde los años 80 hasta acá ha intentado encontrar a españoles jóvenes para proyectos de trabajo en el extranjero y que, salvo un caso, no lo ha conseguido en todos estos años. Por la indiferencia, la desidia, la apatía, la ignorancia de los que se presentaban. Sí, así es. Es terrible, es terrible. Y luego, claro, dicen, no, es que tenemos un cargo ahí. He llegado a ver análisis que planteaban el control de la burocracia europea en manos de los países mediterráneos. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿en serio lo están diciendo ustedes esto? Es decir, que Italia tiene voz y voto, como decíamos ayer, evidente. Que Francia tiene voz y voto, evidente. Italia la comió la tostada de España en ese sentido. Aquí está en Francia, por el sur, está Italia, y luego están todos los países del centro y del norte de Europa que los han subyugado con toda la apuesta antirrusa y que los tienen ahí abducidos, subyugados y que no se sabe muy bien por dónde van a ir.
Y luego el tema nuclear, insisto, vuelvo otra vez al asunto. Me decían en la Secretaría de Estado de Comercio, esto ya lo he comentado en alguna ocasión, y me decían, no, Lorenzo, no. El uranio viene de Estados Unidos y de Reino Unido. Vamos a ver, señores. El uranio enriquecido suele ser objeto de una transformación porque está en forma de gas y tiene que ser convertido en sólido antes de ser importado. Y esto se hace en 2 plantas, una en Reino Unido y otra en Estados Unidos. Pero el uranio que entra ahí es ruso. Rosatom es la principal empresa que se dedica a esto. Y Rosatom, la empresa rusa, no ha sido objeto de sanciones ni lo será nunca. Evidentemente que no lo será nunca. Entonces, si Rusia tiene el uranio, ¿qué me estás contando? ¿Qué película me estás contando? Pues la película es que si no tengo gas ruso o lo tengo que comprar a precio de oro o en el futuro Putin no me lo quiere vender como analizábamos ayer, si Estados Unidos de vez en cuando cierra el grifo, entre otras cosas porque le interesa que el precio siga alto. Si dependemos de Qatar, que cuando no te soborna te mete a 3 periodistas en un bar y te los quita de en medio. Arabia Saudí, no es que te lo quite de en medio, es que lo saca descuartizado en una maleta. Argelia, que ya le han prometido lo de Italia y que parece que la tienen metida, pero ¿de dónde sacamos el resto? ¿Cómo conseguimos un mix energético adecuado? Pues necesitamos la energía nuclear. Es que no nos queda otra. Y esto lo llevamos diciendo algunos desde hace mucho tiempo. Como dato mata relato, me he ido a buscar las estadísticas españolas del mix energético actual. Y además en agosto, que es un mes muy significativo por ser uno de los de mayor demanda. Mix de generación de electricidad en agosto. Petróleo y gas el 67%. Gas 18%. Bueno, petróleo, gas y nuclear. Gas nuclear. Esa es la clave. ¿Hay renovables? Sí. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando se dan las estadísticas, se dan las estadísticas de la electricidad, de la generación de electricidad, y aquí sí que ganan las renovables. Pero si nos vamos al mix energético total, en España el petróleo es el 44%, el gas es el 23%, la nuclear el 13% y las renovables el 17%. Que es un mix que está bien. Es un mix equilibrado. Si te quieres cargar la nuclear, te quieres cargar el petróleo y te quieres cargar el gas, pues evidentemente no puedes. Y esto es algo evidente. Y ahora Draghi pues lo plantea y lo pone sobre la mesa, ¿no? Y ahora ya todos son nucleares, estupendo. Las petroleras también contentas. Bueno, sobre todo Repsol. Vamos a hablar un poquito de Venezuela, que lo prometido es deuda. Reunión de Delcy Rodríguez, la señora de los maletines, la señora de las maletas, y la cúpula de Repsol en Caracas para confirmar las alianzas estratégicas, cito textualmente, para avanzar en la cooperación energética. Que no se preocupe la petrolera española, que tiene las puertas abiertas de Venezuela para extraer sus recursos, en un pacto en el que hace años que está siendo llevada de la mano no solo por el gobierno de Maduro, sino por la petrolera estadounidense Chevron, a través de un acuerdo, el último que se lubricó en diciembre del año 2022, cuando el gobernante venezolano abrió los brazos a estos gigantes energéticos. Recordemos aquella imagen con Macron, en la que Maduro y Macron estaban allí, los dos tipos que parecían viejos amigos. Gracias en parte a un acuerdo alcanzado justo después de la intervención rusa en la guerra de Ucrania. Cuando se produce esa intervención rusa en la guerra ucraniana, al poco después, en marzo del año 2022, hay un acuerdo entre la Casa Blanca y el propio Maduro, un pacto refrendado por la Comisión Europea, que espera también que la italiana Eni pueda meter la cuchara en los pozos venezolanos. Eni sería la tercera en discordia. Otra vez Italia, por medio. Esto lo contamos en exclusiva en aquel momento. Es una noticia que no gustó al Departamento de Comunicación de Repsol, así me lo trasladaron, porque desvelaba movimientos ocultos que no querían ser destapados. Me decían que podemos tener un follón incluso con la normativa estadounidense. Pero en todo caso el mantra era: Lorenzo, hay que buscar alternativas a los hidrocarburos rusos. Y Maduro vio la oportunidad. La idea lo cual explica muchísimas cosas. Explica prácticamente luego, yo cada vez que oigo a venezolanos en el exilio, que me da mucho pesar, pero cada vez que oigo que quien sostiene a Maduro es Putin y China, pues tengo que decirle, oiga, que el primer socio comercial de Maduro es Estados Unidos y el segundo es la Unión Europea.
Y una de estas personas, que efectivamente se ve que le dolía tener que darme la razón, me responde y me dice, bueno, el primero es Estados Unidos, pero luego el segundo, fíjese usted, tal, Holanda es tanto, no sé qué, no sé cuánto. Digo, he dicho la Unión Europea, no los países separados de la Unión Europea. El primero es Estados Unidos, como usted al final reconoce, y el segundo es la Unión Europea. Bueno, Rusia ni aparecía. Y China estaba, por supuesto, bastante por detrás. Sí, mucho, muy por debajo. Y entonces, pues cuando sabes estas cosas, no te dedicas a hacer especulaciones, que luego haces el ridículo y luego pasan las cosas que pasan. Está años luz, ¿no? El caso de China, que siempre se pone además como ejemplo en estos casos. Entonces, la idea era que Chevron sirviera de punta de lanza para que Repsol, la italiana Eni y otras, porque siempre se habló de otras, fueran las siguientes en ir poco a poco normalizando, es como lo definen ellos, la situación en Venezuela tras años de sanciones. Entonces, es Janet Yellen, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros otorga la licencia a Chevron para reanudar operaciones de extracción de petróleo en Venezuela. Todo esto en el año 2022, finales del año 2022. Dice, oiga, ¿y esto por qué lo hacen? Hay un comunicado oficial del Tesoro diciendo que era el primer paso para proporcionar una reducción de sanciones basado en medidas concretas que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyen la restauración de la democracia. O sea, ¿qué tiene que ver que usted le esté sacando el petróleo a Venezuela mediante un acuerdo muy opaco? ¿Esto qué tiene que ver para que se alivie el sufrimiento del pueblo venezolano y se apoye la restauración de la democracia? Que es la excusa de siempre, que sirve tanto para un roto como para un descosido. Y ahora, en este contexto, mucha gente a lo mejor no conocía, por eso no ha podido hacer un análisis, llegan esas polémicas elecciones en Venezuela. El Departamento de Estado norteamericano, la última vez hace unas horas, haciendo el teatrillo, diciendo, no, hay que garantizar el retorno a la democracia de Venezuela, mientras está ayudando a Chevron a sacar tajada, y con ello de forma indirecta también a Repsol, que en este caso va en el paquete, pero ya está. Pero hay un problema, y es que en las últimas horas se le está pidiendo a la Casa Blanca que le retire la licencia a la petrolera Chevron. Algo que evidentemente no quieren hacer. El mensaje que están lanzando es, bueno, ya veremos después de las elecciones, déjanos ahora que tenemos mucho follón. Dice, oigan, ¿no dice usted que quiere echar a Maduro? No, pues lo primero que tendrá que hacer será retirar la licencia a Chevron. ¿No decía usted que la licencia se la daba para apoyar la restauración de la democracia y dice usted que Maduro no es un demócrata? ¿No dice usted que ha manipulado las elecciones? No estoy entrando en si ha habido manipulación o no, yo estoy planteando las posiciones de cada uno. Porque la opinión del Departamento de Estado de que en Venezuela no hay democracia se ha mantenido al mismo tiempo que se iba renovando regularmente esa licencia de Chevron, a pesar de las sanciones impuestas contra el país. ¿Qué va a hacer la Casa Blanca? ¿Se va a cargar esta licencia? Pues yo no puedo anticiparlo, pero es más que probable que no revoque ninguna licencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le ha dicho Delcy Rodríguez a la cúpula de Repsol. Tranquilos, muchachos. Tranquilos, muchachos, y si además a la Casa Blanca por presiones políticas, porque al final el departamento de Kamala considere que es un buen momento, incluso porque quieran aumentar los precios del petróleo, no descartemos que se quiera aumentar el precio del petróleo, no por un motivo interno, porque evidentemente esto es un problema para los ciudadanos norteamericanos, pero puedes vender que es culpa del otro y así beneficiar a determinadas instalaciones que a lo mejor tienen problemas de rentabilidad, ahora con la caída del precio, aunque la última semana se ha levantado un poco ese precio del petróleo. Y esa es la situación en estos momentos. ¿Le importa un pepino al Departamento de Estado quien esté en el despacho presidencial? Lo que le importa es que puedan seguir metiendo la mano ahí. Y Maduro, hace ya mucho tiempo, sobre todo desde que se ha agudizado esa guerra de Ucrania con esa intervención rusa, Maduro considera que es una oportunidad para él. ¿Es verdad que los rusos tienen conversaciones con Maduro? Tienen conversaciones con Maduro. ¿Sabe para qué tiene conversaciones? Para que le devuelva el dinero que le dé Maduro, que no les paga. Sí, no, la cosa no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Entonces, claro, todo esto ayuda a explicar en buena medida todo lo que está ocurriendo. Dice, no, yo es que me traigo al opositor que en realidad digo que es el que ha ganado las elecciones, me lo traigo a España. Venezuela, Maduro sale allí diciendo
criticando a los españoles y al mismo tiempo Elci Rodríguez diciéndole a Repsol, no os preocupéis, que es todo un paripé, es un teatrillo. No os preocupéis. Es así. Y en esto están las energéticas. Y en España Iberdrola, nuestros amigos de Iberdrola, que se preparan para desembarcar en el negocio de los centros de datos. Es decir, estos señores han visto el asunto y han dicho, no, aquí el negocio está en el centro de datos. Se está favoreciendo desde gobiernos autonómicos, desde el gobierno central, que se expropie terreno agrícola, promotoras privadas consiguiendo que se les dé el informe que determine la utilidad pública de esas instalaciones y por lo tanto se puedan expropiar. Es decir, empresas privadas expropiando a ciudadanos. Esto es lo último ya. Es que es lo último. Lo explicamos al final de la pasada temporada. Y ahora Iberdrola dice, estamos manteniendo conversaciones con varios promotores de este tipo de instalaciones, a los que yo a partir de ahora voy a denominar los expropiadores en serie, porque es lo que son, para ofrecer un planteamiento llave en mano, es decir, que te lo entregan ya todo perfecto para entrar a vivir, que diría aquel, que va desde la puesta a disposición del terreno, la electricidad renovable, la seguridad de suministro, la conexión a la red y el contrato de energía 24 horas durante los 7 días de la semana para los centros de datos. ¿Y si cuánto se va a gastar Iberdrola en esto? Ni un euro. Porque como sabe el negocio que hay aquí, ellos van a dar acciones. Van a llegar a acuerdos de intercambio de acciones con estas empresas, que se va a aprovechar de estos expropiadores en serie, no de ellos, porque ellos se van a forrar, sino de lo que estos expropiadores en serie han realizado y siguen realizando en España. Entonces, Iberdrola dice, yo te doy energía hidráulica, que es estupendo, te pongo una planta fotovoltaica, al Amazon, al Google, al centro de datos de turno, y así decimos que esto todo es verde. Solaria también quiere entrar en este mercado. Dice, muy bien, oiga, ¿y por la noche? ¿Los centros de datos funcionan por la noche? Las plantas fotovoltaicas no. Hombre, esto sí que no es discutible. Aunque en España se ha llegado a enchufar camiones diésel a un huerto solar. Les pillaron Sí, porque, claro, se han hecho cosas así, no lo podemos ocultar. que también, oye, no seas tan poco hábil, te van a pillar fijo. O sea, si estás generando energía solar a las 3 de la mañana, te van a pillar fijo. Hombre, si estuvieras en un país del norte de Europa, ¿no? Con el Midnight Sun y tal, lo entiendo, pero claro, en cualquier pueblo perdido de España, no. Y bueno, paremos un momento el carro. Cuando no tengáis esa energía, ¿cómo la vais a coger? No, nosotros la cogemos de la red, porque esta es otra de las grandes mentiras que se nos cuentan. Cuando recibimos la facturita, ¿no? Y decimos, tanto porcentaje de la energía eléctrica que ha gastado usted este mes proviene de fuentes renovables. Falso. Tú recibes por el canuto toda la electricidad. Y tu electricidad no es más renovable que la del otro. Hay una generación y luego por redes se va distribuyendo en función de la demanda y en función de la oferta en cada momento. ¿Qué es lo que hacen las compañías de centros de datos? Y que me temo que van a hacer también las energéticas a tenor de la declaración de Iberdrola. No, yo lo que hago es que abro centrales fotovoltaicas en otros sitios, centrales eólicas en otros sitios, y luego sumo toda la energía generada, la resto con la que he entregado y te digo que a ti te he dado toda la renovable. Esto es una gran mentira. ¿Por qué se hace todo esto? Por la fiebre verde y porque hay que vender que es renovable. Y porque los gastos energéticos de los centros de datos, hasta ahora, los grandes servidores, ha sido amplio, pero a partir de ahora va a ser mayúsculo. Para el que no sepa de qué va esto, cuando se habla de la nube y todas estas cosas, los datos no están en el aire, están en máquinas, están en servidores. Servidores que están en naves industriales que albergan pues estos servidores y también unos mecanismos de refrigeración tremendos y que están procesando datos continuamente. Cada vez que utilizamos cualquier tipo de servicio telemático, esto es así. Entonces ahora, modelos de lenguaje generativo e inteligencia artificial requieren de unas capacidades de procesamiento y almacenaje descomunales. Pero descomunales, exponenciales. Entonces se va a necesitar mucha más energía, muchísima más energía. Consumen estos servidores muchísima más energía en comparación con los servidores tradicionales. Se van a generar cuellos de botella. Esto es evidente, ya se está comentando, hay muchas consultoras que lo están diciendo. Y luego esto va a tener un coste tremendo para los propios centros de datos. Solución de los políticos, PP incluido, Partido Popular incluido, porque esto le gusta mucho también a Moreno Bonilla, el andaluz. Dice, pues entonces lo que podemos hacer es que los centros de datos y las empresas de la nube, es decir, los grandes gigantes fundamentalmente de Silicon Valley, sean consideradas empresas electrointensivas y por lo tanto perciban ayudas públicas en España. Con un par. Le vamos a dar subvenciones encima, o sea, vienen aquí.
Es que es tremendo. Pero reconozca usted que no le sorprende. Don Lorenzo, no pretenda usted, en fin, aprovecharse de mí porque estoy ciego. Vamos a ver, o sea, usted esto, don Lorenzo, no le sorprende como no me sorprende a mí. Es una vergüenza. Es una vergüenza, eso es indudable. Pero sorprendernos no nos sorprende lo más mínimo. No, lo que pasa es que, claro, vamos de escándalo tras escándalo y al final ya incluso nos acostumbramos. O sea, que primero se acerca uno al agricultor de turno. Una empresa que en muchos casos ha sido creada ad hoc para pegar el pelotazo. O sea, ni siquiera es la promotora. Llega, ¿vende usted? Esto es como en el oeste. Dice, no, yo no vendo. Dice, bueno, pues en lugar de mandarte a los pistoleros, se hace también, ¿eh? Se envían cartas amenazantes. Aquí hemos leído alguna la pasada temporada. Mandas directamente al ayuntamiento, a la comunidad autónoma o al gobierno de turno diciendo, no, esto es de utilidad pública. Muy bien. Te quitan el terreno y encima te pagan un precio irrisorio en comparación con lo que van a sacar los otros. Estas promotoras lo que hacen es luego revenderlo todo esto a una eléctrica o a un fondo de inversión. A veces el propio fondo de inversión ya está en el capital del promotor y pega unos pelotazos de escándalo. Montas el centro de datos, pones al lado, además lo haces cerca de un manantial, porque esta es la otra gran cuestión. Tienes que robar el agua. Y digo robar. Pues si hay que robar el agua, se roba. O sea, Claro. Pues anda que a esta gente les importa mucho todo eso. ¿Por qué digo Es muy triste, claro. ¿eh? Es muy Sí. triste, pero es así. Pero ¿por qué digo lo de robar el agua? Porque evidentemente tú necesitas coger un bien que hasta ahora o hasta hace poco era público, un bien público. ¿Por qué había que privatizar el agua? Hicimos un programa en el Gran Reseteo sobre esto hace ya mucho tiempo. Pues una de las cuestiones era el control agrícola y otro era el tema de los centros de datos. Porque si yo declaro de utilidad pública un centro de datos en esta Europa Next Gen, porque además se está beneficiando de la energía verde sostenible, es todo muy bonito, Santa Teresita de la calentología lo aprobará sin ninguna duda, y además está forrando el fondo de inversión de turno, pues claro, ¿cómo no les vamos a facilitar el acceso al agua? Pero de eso no hablan. Del acceso al agua no hablan. Y encima mienten con el consumo de agua de estos centros de datos. Hay muchas estadísticas, no voy a dar ningún dato porque realmente hay tantas y es difícil hacer una media porque en función del tamaño del centro de datos, en función también del lugar geográfico donde esté, porque no es lo mismo tener que refrigerar un centro de datos en una población donde suele tener unas temperaturas más o menos bajas que en otras donde son altas. El caso de Talavera lo comentábamos aquí hace también unos meses, es paradigmático porque se va a poner un centro de datos donde se requiere muchísima agua. Pero lo curioso es ver cómo la mayoría de estos centros de datos florecen en la España seca. Dice, oiga, ¿y cómo puede ser esto? O sea, Tiene delito, ¿eh? Claro, Tiene delito. donde nos dicen ustedes que hay sequía, ahí la ponen. ¿Por qué? Pues porque, como dice Pilar Esquinas, nuestra amiga Pilar Esquinas, no era sequía, era saqueo. Exacto. La verdad es que esta mujer es la versión moderna de Agustina de Aragón, ¿eh? O sea, es algo impresionante lo combativa, lo guerrera, lo íntegra que es y lo que está haciendo por esto, que seguramente no se lo van a reconocer en la vida y más conociendo España. Está siendo perseguida Todo en lo estos contrario, momentos. la están persiguiendo acérrimamente, pero la verdad es que lo que esta mujer está haciendo ahora mismo por España realmente es heroico y claro, como es habitual en la historia de España, no se lo va a agradecer nadie y todo lo contrario, te van a hacer la vida imposible. Está siendo perseguida no solo por los malos, sino por los que dicen ser los buenos. Claro, también como no podía ser de otra manera. Cuidado, señores de plataformas que están parando muchos proyectos renovables porque atentan contra el medio ambiente, sí atentan contra el medio ambiente, y porque atentan también contra el futuro y la comida y los sectores agrícolas y la ganadería y en general con todo lo que tiene que ver el campo español. Cuidado, determinadas asociaciones que están siendo ustedes infiltrados por elementos globalistas, por promotores de las tesis del decrecimiento económico, por infiltrados seguidores del Club de Roma, que lo que buscan realmente es imponer una agenda en la cual ustedes también sobran. Porque para esta gente los agricultores y los ganaderos sobran. Totalmente, totalmente. Agricultores y ganaderos sobran, pero vamos, lo que no está en los escritos. Y todo está rodeado de mentiras. Antes comentaba el tema del agua. Fíjense, hay un caso claro. Como decía, no quiero dar cifras medias de consumo, pero voy a dar un caso en el que sabemos exactamente lo que ocurrió. Hubo en Holanda un caso, se construyó un data center
en Ålandskrona, en un municipio que tiene cerca de 50.000 personas. Lo puso Microsoft. Y entonces dijeron, no se preocupen, porque es asumible esto, porque el consumo va a oscilar entre 12 y 20 millones de litros al año. Es una barbaridad, pero bueno, era una cifra más o menos asumible. Bien. Cuando acabó el año, en 2021, habían consumido 84 millones de litros. Habían dicho que entre 12 y 20 y acabaron consumiendo 84 millones de litros. Además, esto no vale aguas residuales ni nada de esto, porque tienen que ser aguas para refrigerar sistemas y tienen que ser aguas pues, que estén tratadas, que no favorezcan la corrosión. Es decir, también lleva un coste añadido. ¿Por qué han florecido en la España seca? Porque con la excusa de la sequía se han aprobado muchas ayudas para beneficiar de alguna manera el acceso al agua y se ha utilizado a asociaciones de agricultores también como caballos de Troya, entrando determinados fondos de inversión a conseguir que hubiera ayudas para llevar al agua donde evidentemente no llegaba. Y si antes se hacía esto por los campos de golf, ahora se hace por los data centers. Y también por determinadas cadenas y fábricas, algunas de ellas textiles, que se están poniendo en algunos de estos manantiales, en el pack, como le denominaba Pilar Esquinas, que hablaba con ella hace unos días, me decía, hay un pack, Lorenzo, se pone el data center de Amazon, de Microsoft, de lo que sea, también se pone una textil, se pone una eléctrica que va a vender que su proyecto es verde. Empresas textiles que algunas de las que estoy investigando están participadas fundamentalmente por BlackRock y por Vanguard. Qué cosa más rara, no me diga de verdad. Sí. Mira tú por dónde. Fíjense todo lo que está pasando ahí. Y nos dicen, no, esto es sostenible. No, lo que es sostenible es el saqueo y el robo institucional que ustedes quieren implantar. España es uno de los países que presenta unos niveles de pobreza energética más altos de la Unión Europea. No nos están diciendo todo el día, el propio Escrivá, ahora en el Banco de España nos decía, no, España tiene dos ventajas. Una de ellas es que, pues tenemos las mejores redes de fibra óptica de Europa, es verdad. Y luego tenemos una ubicación geográfica con cables submarinos, con América, con África, que nos permite ser un centro de conectividad, es verdad. Y luego, como estos centros de proceso de datos consumen mucha energía, está muy bien porque nosotros tenemos la posibilidad de producir energía renovable abundante. Porque tenemos sobrecapacidad del sistema, porque tenemos mucha potencia instalada. Mucha potencia instalada porque, claro, como cada vez que ponemos un megavatio renovable tiene que estar cubierto por el gas o tiene que estar cubierto por la nuclear, pues evidentemente siempre tienes más de lo que vas a producir. Insisto, porque por la noche no hay energía eléctrica de paneles fotovoltaicos y cuando no hay viento tampoco de los parques eólicos. España duplica la pobreza energética de la Unión Europea. Si vamos tan sobrados, señor Escrivá, porque somos pobres energéticamente. Estamos a nivel de Bulgaria y de Lituania. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Son datos oficiales. Bulgaria y Lituania. Grandes potencias, como todo el mundo sabe. Y además países donde los inviernos son durísimos, ¿no? Etcétera, etcétera, con lo cual... Y en esa situación estamos. Así que cuidado, señores. Están ustedes dando la batalla, todos los que están oponiéndose a este tipo de plataformas, no porque los centros de datos en sí sean malos, es decir, son necesarios. Los centros de datos son fundamentales. Ya no porque lo diga Klaus Schwab, por la cuarta revolución industrial, porque lo diga Úrsula o porque lo digan los propios fondos de inversión. Evidentemente, con este desarrollo que va a haber tecnológico, es fundamental que los centros de datos florezcan. Pero vamos a intentar hacerlo con transparencia. Si alguien se tiene que forrar, vamos a dar oportunidad para que haya varios que se forren, no solo los mismos de siempre. Y sobre todo, no le vamos a vender nuestro país a los fondos de Wall Street por un plato de lentejas o por un plato de maíz o por un plato de cebada, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Vuelo intenso, se lo dije, don César, ha sido un vuelo intenso hoy. Mañana también habrá. Mañana vamos a hablar de Tailandia y de un programa en el que van a mezclar lo de la divisa digital con las ciudades de 15 minutos. Alguno se va a quedar. Anda, qué bien, a qué cuadros. bonito. Sí, qué bonito, sí. Muy bonito. Vamos a hablar también de algunos de los casos de una sociedad de Bill Gates, la famosa Fundación ID 2020 de Identidad Digital, con unos escándalos de abusos sexuales a críos también. Está también bastante documentado, así que vamos a hablar de ello. Y en lo económico, pues contaremos al final qué ha pasado con la Reserva Federal, daremos algunos datos actualizados sobre la economía de Estados Unidos, hablaremos también de la nueva divisa de los BRICS, la reestructuración de la deuda ucraniana, que también vamos a pagar entre todos, queridos niños,
Y hablaremos también un poco de chips y de esa alianza entre Estados Unidos y Japón y de la marcha de atrás hacia atrás de Intel. Los americanos que nos dijeron, no os preocupéis, que nosotros lo de los chips os lo arreglamos en Europa, nos dais un dinerito, ponemos unas fábricas y con esto les vamos a dar sopas con ondas a los chinos. Pues al final resulta que donde dije digo, y Intel al final se raja. Adiós a los chips made in Europe de Intel. Mañana viene también cargadito el programa, don César. No me cabe la menor duda, pero siempre viene cargado. Yo no sé cómo conseguimos aterrizar nunca, vamos, con la sobrecarga que llevamos y no me explico cómo no nos cobra. O sea que en fin, cosas de estas. Dios es bueno, no cabe duda. En fin, bueno, pues don Lorenzo, me parece estupendo cómo ha ido hoy el programa. No tengo la menor duda de que mañana va a ser todavía mejor, aunque cueste creerlo. Nos vemos pronto. Oiga, y que no se ha producido el arrebatamiento. Aquí todavía es pronto, pero vamos. Yo voy a adelantar la cena. Para mí es que es importante ir con el estómago. Yo voy a hacer vida normal, ¿eh? Se lo digo porque como no me lo he creído en ningún momento la payasada esta, pues voy a hacer la vida totalmente normal y tranquila. Tengo mucha plancha esta tarde yo estoy esperando, lo estoy dejando todo para última hora. Al final me va a pillar. No sé qué decirle, a ver si Yo, sin embargo, he hecho colada, he metido los cacharros en el lavavajillas exactamente igual. O sea, hay que darle al botón luego, don César. Tan fresco. Lo único que esta mañana no he podido salir a hacer el paseo que hago todos los días, pero bueno, lo haré esta tarde. O sea, no, bueno, y no ha sido por esto. Porque esta semana le estoy obligando también a empezar un poquito antes. No, pero para mí mejor incluso. ¿Sí? O sea, ayer lo pude hacer. Lo que pasa es que hoy se ha complicado la cosa un poco. Pero vamos, pues, yo estoy... Bueno, fíjese cómo estaré de tranquilo que le he puesto hasta comida a los pájaros. Los pájaros del bosque que vienen por aquí y que yo les suelo poner comida, igual que a los ciervos y tal, como saben ustedes. Bueno, pues le he puesto comida a los pájaros exactamente igual. O sea que en fin, si yo las payasadas estas, la verdad es que no les tengo la menor consideración. Y a los payasos que las pronuncian, todavía menos. Sin ofender a los payasos. No, todo lo contrario, porque muchas veces se critica al payaso y en realidad a lo mejor tendríamos que criticar al que está yendo al circo, ¿no? Exactamente, así es. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana.